Bendito sea Dios. Bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton, hermano Clinton para los que están en Cristo Jesús. Y este es el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad, como nos mandó nuestro Señor Jesucristo. Aleluya a su nombre. Si tienes tu Biblia en mano, y espero que sí, vamos a abrir al Evangelio de San Juan, capítulo 14. Y quiero compartir con ustedes lo que dice en el versículo 20. Juan 14, 20. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. De nuevo, en aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Qué? Comienza diciendo en aquel día. En aquel día. ¿En qué día? Pues el día o el tiempo después de su resurrección. Porque leyendo en versículo 19, dice, aún un poquito y el mundo no me verá más. Él estaba explicando que Él iba a morir, Él iba a poner su vida para nosotros, gloria a su nombre. Aún un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Vosotros me veréis después que su resurrección, cuando Él iba a aparecer otra vez, logrando de hacer lo que iba a acontecer, perdón, lo que iba a hacer para nosotros, perdóneme español, no es mi lengua materna y yo no quiero equivocar mis palabras hablando la palabra de Dios. Entonces a veces estoy buscando la palabra correcta. Tenga paciencia conmigo, por favor. Y ore por mí, por favor, para que yo crezca en mi dominio del español. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y en versículo 19 dice, aún un poquito, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Estaba hablando con ellos sobre el tiempo después de su resurrección, en el futuro de aquel tiempo de que estaba hablando con ellos. Entonces dice en versículo 20, en aquel día. En aquel día está refiriendo al tiempo después de su resurrección. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ok, vamos a hablar de eso. Dice él, en aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre. ¿Cómo es que Jesucristo, el Hijo de Dios, está en su Padre? ¿Cómo es que el Hijo está en el Padre? Pues ¿cómo es que yo, siendo cristiano, estoy en mi Señor Jesucristo? Yo digo, siendo cristiano, que yo soy en Cristo. ¿Cómo es que yo soy en Cristo? Porque me fui bautizado. Fui bautizado en su nombre. Cuando yo fui bautizado en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo vine a ser en Cristo. Y cuando yo recibí su Espíritu Santo, Él vino a estar en mí. Él entró en mí. Entonces yo puedo decir que yo soy en Cristo y Cristo está en mí. Soy un cristiano. Ese es el nacimiento de agua y espíritu. Fui bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de mis pecados y recibí el Espíritu Santo. Entonces yo soy en Él y Él está en mí. Pero Jesucristo dijo, yo soy en mi Padre. ¿Cómo vino a ser en su Padre? Cuando fue bautizado. Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía 30 años de edad y descendió al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y dice la Biblia que Juan el Bautista estaba bautizando a la gente de Israel para hasta el arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Está escrito en Marcos 1:4. ¿Van conmigo? Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Juan estaba bautizando
durante el periodo del Antiguo Testamento, la gente de Israel, y solamente la gente de Israel, y dice, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Cuando ellos arrepentiéronse y confesaron sus pecados, fueron bautizados por Juan. Y cuando ellos fueron bautizados, era para la remisión de sus pecados. Sus pecados eran borrados para que pudieran ver, o para que pudieran ver su Mesías. Porque está escrito en Lucas. Ven conmigo a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. En la última parte del capítulo, cuando Zacarías estaba profetizando, dice en 76, Lucas 1:76, y tú, niño, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, Juan, estaba diciendo, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para aparejar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados. Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que el alba de lo alto nos visitó, para dar luz a los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies por camino de paz. Este era el propósito de Juan, el ministerio de Juan. Él creció y comenzó a predicar en el desierto a la gente de Israel que necesitaban arrepentirse para preparar el camino para el Señor. Y él bautizó a ellos con el bautismo de arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Y cuando ellos recibieron perdón de sus pecados, pudieron ver, porque el pecado nos hace ciego. Pudieron ver para ver su Mesías. Otra vez en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos, quiero decir 29 y 30. Lucas 7, 29 y 30 dice, y todo el pueblo que le oyó y los publicanos justificaron a Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los doctores de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados por él. Entonces aquí hay dos grupos de gente. El primer grupo fueron bautizados por Juan, o el primer grupo fue bautizado por Juan, y ellos glorificaban a Dios pudiendo ver su Mesías y oyendo las cosas que él habló. El otro grupo de gente no fue bautizado por Juan, y ellos desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, porque ellos no pudieron ver su propio Mesías, cegados por su propio pecado. No pudieron ver, porque el bautismo de Juan era para perdón de pecados. Eso no es una cosa simbólica, es una cosa literal. Cuando ellos fueron bautizados, sus pecados fueron borrados. Fueron borrados. Ese era el propósito del bautismo de Juan. Pero Jesús, el Hijo de Dios, cuando él descendió a Juan, él no tenía pecado. No tenía pecado. Ni descendió a Juan para recibir perdón de pecados. Él descendió a Juan para que se cumple toda justicia. Y cuando él, el único hombre en el mundo que no tenía pecado, fue bautizado en esa agua del río Jordán, ascendiendo del agua, el cielo se abrió. Y el Dios de este hombre habló del cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Aleluya. Y le ungió con su espíritu. Y en este momento, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a ser en su Padre y su Padre en él. No hay ninguna Trinidad. Dios no es una Trinidad. Dios es uno.
Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un Dios y un hombre. No hay ninguna tres personas. No hay ninguna personas en Dios. Dios es uno. Dios es un espíritu. Dios es santo. Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la Biblia. No hay tres personas. No hay un Dios que se llama Dios el Hijo. Tampoco hay un Dios que se llama Dios el Espíritu Santo. Esos dioses no existen. Son mitos babilónicos. Jesucristo es el Hijo de Dios. No es un Dios que se llama Dios el Hijo. Jesucristo es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo, el Hijo de Dios, descendiendo al río Jordán, fue bautizado por Juan, y en aquel momento estaba cumplida la profecía que dice que su nombre será llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios, no era un Dios cuando nació, y su madre, María, no dio a luz a un Dios. Pero Dios estaba en Cristo, dice la Biblia. Y cuando él tenía 30 años de edad, él descendió al río Jordán y recibió el Espíritu Santo. Y de partir de ese momento, Dios estaba en él. De partir de ese momento, fue cumplida la profecía que dice, su nombre se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Porque Dios estaba en Cristo. Dios puso su Espíritu en su Hijo, ungió su Hijo con su Espíritu. Por eso se llama el Cristo. El Cristo quiere decir el ungido. Jesucristo, el Hijo de Dios, no es un Dios. María, su madre, no dio a luz a un Dios. Ella dio a luz a un hijo, un hombre. Y ese hombre era el Hijo de Dios. Su padre era Dios, su madre era una mujer. Hecho por una mujer, hecho bajo la ley, dice la Escritura. María no dio a luz a un Dios. María no es la madre de Dios. María no tiene hijos que son dioses. Todos sus hijos son hombres y mujeres. Entonces Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, y por medio de ese bautismo, él vino a ser en su Padre. Y él recibió el Espíritu Santo, el Padre en él. Nosotros, entonces, cuando nosotros obedecemos el Evangelio que Jesús envió a nosotros por medio de sus apóstoles que él había escogido y ordenado, cuando nosotros obedecemos el Evangelio de Cristo, siendo bautizados en el nombre de Jesucristo, venimos a ser en Cristo. Y si Cristo está en el Padre, y nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos también en el Padre. Por eso dice el Señor Jesucristo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Los católicos no tienen el Hijo de Dios. Ellos tienen otro Dios que se llama Dios el Hijo. Ellos no tienen la vida. Los protestantes tampoco tienen la vida, porque ellos tienen la misma doctrina de los católicos, de la Trinidad. Ellos tampoco tienen la vida. Los musulmanes niegan al Hijo de Dios, diciendo que Dios no tiene hijo. Ellos no tienen la verdad. Los budistas, los ateístas, todas las religiones del mundo, ellos no tienen la vida. Solo los que tienen el Hijo de Dios tienen la vida. Porque el Hijo de Dios está en su Padre. Y nosotros estamos en Él. Déjame ponerlo así. Si yo tengo un garaje y yo pongo el carro en el garaje y yo estoy sentado en el carro,
yo estoy en el carro y el carro está en el garaje. Entonces yo soy en el garaje. Yo soy en el garaje por medio del carro en que estoy conduciendo. Yo conduzco el carro adentro del garaje. Yo en el carro y el carro en el garaje. Jesucristo, el Hijo de Dios, está en su Padre. Él vino a ser en su Padre por medio de su bautismo. Él fue bautizado en agua y recibió el Espíritu Santo, porque Jesucristo mismo dijo que si un hombre no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ustedes saben que no hay tal cosa de aceptar a Jesucristo en tu corazón o decir una oración del pecador. Esas son tradiciones de los hombres, vanas, que no hacen nada. Ninguna persona vino a ser cristiano por hacer una oración del pecador o aceptar a Jesucristo en su corazón. Eso es una mentira que dicen en las iglesias populares hoy, las iglesias de la Odisea. Pero los apóstoles de Jesucristo nunca dijeron a nadie en ningún tiempo, acepta a Jesucristo en tu corazón. Repite después que mí, hacer esa oración del pecador. No. Los apóstoles nunca dijeron nada así a nadie. Porque ellos no habían oído nada así. Ellos habían oído el evangelio que recibieron de Jesucristo. Entonces ellos comenzaron a predicar en el día que comenzó a existir el Nuevo Testamento, bajo que estamos viviendo ahorita. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados. Porque estaba bautizando Juan a la gente de Israel para el perdón de sus pecados. Y para que los apóstoles mandaron que nosotros fuéramos bautizados en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados. Esa es la manera que la sangre de Jesucristo derramó en esa cruz está aplicada a nuestra vida y nuestros pecados son borrados por medio del nombre del Señor. Quien invocará el nombre del Señor será salvo, dice la Biblia. ¿Cómo invocamos el nombre del Señor? En el bautismo. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 22, cuando Pablo, el apóstol de Jesucristo, fue convertido en cristiano, dice que Jesús mismo envió un hombre que es un discípulo que se llama Ananías a Pablo. Y Actos capítulo 22, versículo 17 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados, invocando el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo invocamos el nombre del Señor para ser salvo? En el bautismo, no en una oración. Es bien orar, es bueno orar, pero si uno quiere ser salvo, tiene que obedecer el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo dice que tenemos que arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. No nos bautizamos en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre del Hijo de Dios es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el nombre de su Padre. Dice Hebreos 1:4 que Él por herencia obtuvo un más excelente nombre que los ángeles. Por herencia, Él heredó su nombre de su Padre. Su Padre, el nombre de su Padre es Jesús. Es un nombre que quiere decir Jehová el Salvador. Y Jesús, el Hijo de Dios, lleva el nombre de su Padre, manifestó el nombre de su Padre, declaró el nombre de su Padre en el mundo, la salvación de Jehová. Ese es el nombre de Jesús. Entonces el nombre de Jesús, el nombre del Hijo de Dios es Jesús, porque ese es el nombre de su Padre. Su Padre es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que cuando José estaba pensando en despedir su desposada María, porque ella estaba encinta y el bebé no era de él. Entonces el ángel apareció a José, vamos a Mateo capítulo 1, el ángel del Señor, de Dios, apareció a José
Y le dijo, José, hijo de David, Mateo 1:20, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El hijo que estaba en su vientre era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es Espíritu, Dios es Santo. Dios es el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí. No es una tercera persona de una trinidad de dioses. Es mi Padre. Él es mi Padre. El mismo Espíritu Santo que estaba en Jesucristo. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿cómo se llamó el Espíritu Santo que estaba en él? El Padre. El Padre. Estamos en Juan 14 todavía. Vamos a leer capítulos 8 al 11. Dícele Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice, ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido aún, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre estaba en él y él estaba en el Padre. Aleluya. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El Padre en mí. Él lo dijo. Él estaba refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en él. No habían dos espíritus en él, o dos personas de una Trinidad en él. Había uno en él. Su Padre, el Espíritu de su Padre, se llama el Espíritu Santo. Y él lo llamó su Padre, porque así era, su Padre, lo que le engendró en el vientre de su madre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, mas del Padre que mora en mí. Otra vez, lo dijo, el Padre que mora en mí. Ese es el Espíritu Santo. Jesucristo lo llamaba el Padre, porque así era. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Otra vez. Lo dijo, el Padre en mí. O si no, creedme por causa de las mismas obras. Entonces, vez tras vez, Jesús, el Hijo de Dios, refirió al Espíritu Santo que estaba en sí con las palabras, el Padre. Porque el Espíritu Santo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Y hay una sola manera para bautizar a una persona en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesucristo mandó. Y esa es la manera exacta que los apóstoles que él había mandado y ordenado predicaban. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es el nombre. No hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. Jesucristo no mandó que bautizamos gente repitiendo los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo no mandó eso. Por eso sus apóstoles no hicieron eso. Los apóstoles de Jesucristo le obedecieron y bautizaron a la gente en el nombre de Jesucristo, porque ese es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre, quien invocará el nombre del Señor será salvo. Invocando los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo, no salva a nadie. Padre, Hijo, Espíritu Santo no es un nombre. El nombre es Jesucristo. Y si nos bautizamos en su nombre, estamos tomando su nombre como una esposa toma el nombre de su esposo y ella viene a ser parte de su cuerpo y de su casa. Una esposa que no quiere el nombre de su esposo no es lícitamente su esposa, porque no trae su nombre. Pero si ella tiene su nombre, si ella está llamada por el nombre familiar, ella está legalmente, lícitamente, parte de la familia.
Entonces, Jesucristo dijo, otra vez, Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En la misma manera que Jesucristo descendió al río Jordán siendo justo, no teniendo pecado, y fue bautizado, y los cielos abrieron, y Dios testificó del cielo que ese era su propio Hijo, en quien estaba muy agradecido, y a él lo ungió con su Espíritu. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a ser en su Padre, y pudo decir que su Padre estaba en él, de partir de aquel momento, cuando él fue bautizado. Entonces, cuando nosotros creemos en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, que es el nombre de su Padre, y nos bautizamos en su nombre, arrepintiéndonos de nuestros pecados, del camino malo, y decidiendo seguir con Cristo, y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, venimos a ser en Cristo. Él está en el Padre, y venimos a ser en Él. Y recibimos el Espíritu Santo, es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria, como el carro en el garaje. Jesús, el Hijo de Dios, está en su Padre, y si yo estoy en Él, yo estoy también en el Padre. Pero no hay manera para ser en el Padre, sino que estar en su Hijo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. No venimos a ser en el Padre solamente creyendo en Jesucristo. No venimos en el Padre a ser en el Padre por hacer una oración del pecador. No venimos a ser en el Padre por aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. La única manera que podemos estar en el Padre es estar en el Hijo, porque el Hijo está en el Padre. Y Él vino a ser en el Padre por el bautismo. Él fue bautizado, estaba en el Padre, y recibió el Espíritu Santo, fue ungido, el Padre en Él. Él es la imagen del Dios invisible, Él está en el Padre y el Padre está en Él. Y la única manera que nosotros podamos estar en el Padre es estar en su Hijo. Por eso sus apóstoles comenzaron a predicar en el día que comenzó a existir el Nuevo Testamento. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el nacimiento de agua y espíritu. Jesucristo lo hizo, y Él mandó a sus apóstoles que ellos mandaran a nosotros, que nosotros lo haríamos también. Y si nosotros estamos en Cristo, y Él está en el Padre, entonces estamos en el Padre. Esa es la única manera. La única manera. Si no has estado bautizado en el nombre de Jesucristo, no estás en Cristo, no sos en Cristo. Y si no has recibido el Espíritu Santo, que está manifestado con la señal de Dios de hablar en otras lenguas, otros idiomas que no has aprendido, entonces no tienes Cristo en ti. Y si no estás en Cristo y no tienes Cristo en ti, no puedes estar en el Padre, ni puedes tener el Padre en ti, ni podrás entrar en el reino de Dios. Dice la Biblia que Jesucristo, el Hijo de Dios, está en su Padre y su Padre en Él. Y Él dijo en aquel día, este día, ahorita, vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Estás en Cristo? Por medio del bautismo en su nombre, no en los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese nombre es Jesús. Jesús. No hay otro nombre
dado a los hombres bajo los cielos, en que podamos ser salvos. Los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo no son un nombre, y siendo bautizados invocando los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo no hace nada. ¿Qué ganas siendo bautizado en títulos? Nada. Religión, tradición. Te mojaste, pero no más que eso. Pero todos los que invocaran el nombre del Señor serán salvos. El nombre del Señor es Jesús. Tienes que estar bautizado en el nombre de Jesús. Jesucristo, el Señor Jesucristo. Y creyendo en su nombre, bautizándote en el nombre de Él, es para remisión de pecados. Y con la promesa que vas a recibir el Espíritu Santo. Y algunos reciben el Espíritu Santo antes y se bautizan en agua después. No importa. No importa lo que es primero o lo que es después. O cuál es primero o cuál es después. Lo que importa es que somos nacidos de agua y espíritu. Porque dice Jesucristo que si un hombre no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Entonces, este es cómo podemos estar en el Padre, siendo en Jesucristo. La única manera de estar en el Padre es estar en su Hijo, porque su Hijo está en Él. El Hijo de Dios está en su Padre. Y la única manera para venir al Padre es estar en su Hijo. Bendiciones a todos los que oyen la palabra de Dios. Amén.